Hola mi gente, mi nombre es Joan Vázquez y este video para el trabajo final para la materia de análisis y diseño de sistemas de la UAPA, para la pauta, para la defensa de los que es el tema de principios SOLID. Vamos a empezar definiendo qué son los principios SOLID. Los principios SOLID prácticamente son 5 puntos o 5 directrices que promueven lo que es el buen diseño de software de manera bien estructurada para tener software mejor mantenible y escalable prácticamente. Vamos a empezar con este principio definiendo uno de ellos que es lo que es el principio de responsabilidad única o single responsibility, el cual dice que prácticamente cada módulo o cada componente o cada clase debería tener una sola responsabilidad o una única razón para cambiar realmente. Vamos a ver un ejemplo de esto con esta imagen de acá. Esta imagen prácticamente, si se fijan, tiene dos clases, que es la clase Price Calculator, que prácticamente esta clase o este módulo o este componente se va a encargar lo que es calcular precio, nada más que eso. Y este otro módulo o clase que prácticamente se encargará de generar reporte, nada más que eso. Por eso se llama Single Responsibility prácticamente. Vamos a ver eh, otro principio SOLID, que es el principio de abierto y cerrado o open close, que dice que las entidades, los componentes, las clases, los módulos de software deben estar abiertos para extensión, pero cerrada para modificación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda agregar nuevos features a mi software sin tener que modificar código ya existente que están funcionando. Así evito romper algo que ya está funcionando. Vamos a ver un ejemplo de esto prácticamente. Por ejemplo, este de acá, esta imagen de acá, que si se fijan, acá yo tengo una interfaz llamada Payment Method. Imagínense que yo tengo una forma de pagar con PayPal prácticamente. Y yo implemento esa interfaz acá, que me va a implementar este método que es para pagar prácticamente. Este método abstracto que es para pagar. Y luego en el futuro yo quiero agregar otro método de pago. Bueno, prácticamente me crearía otra clase. Por ejemplo, digamos que el método de pago en este caso es por tarjeta de crédito. Me crearía otra clase para pagar con tarjeta de crédito. Implementaría la misma interfaz que me va a implementar el mismo método. Y tanto esta clase como esta clase son prácticamente una instancia. Cuando yo creo una instancia, serían una instancia de esta interfaz. Vamos a ver otro principio que es el de sustitución Liskov o Liskov substitution prácticamente, que dice que las subclases deben poder ser reemplazadas, deben poder reemplazar a la clase base sin alterar el comportamiento del sistema. Vamos a ver un ejemplo de esto prácticamente con esta otra imagen de acá, que si se fijan acá, yo tengo esta clase llamada animal que tiene un método que se llama make sounds, que para el sonido del animal en sí. Y tengo esta otra clase llamada perro o dog, que hereda de animal prácticamente y que tiene el mismo método. Si mañana yo tengo, por ejemplo, una instancia de animal acá y yo vengo y la cambio por una instancia de dog, esto no debería afectar. ¿Por qué? Porque dog al final hereda lo que es animal acá arriba, por lo cual doc es una instancia de animal, por lo cual esto no se rompería. Vamos a seguir con otro de los principios, que es el principio de segregación de interfaces, que dice la clase no deberían estar obligadas a implementar métodos que no necesitan. Se recomienda el uso de interfaces específicas. Vamos a ver un ejemplo de esto, que es más fácil entenderlo en código prácticamente. Imagínense que yo tengo dos interfaces, la interfaz User Profile y la interfaz Admin Action prácticamente. La interfaz User Profile tiene un método que es para ver los profiles del usuario y la de Admin Action tiene otro método que es para manejar los usuarios en sí. Si yo tengo un usuario regular, se supone que no es admin, por lo cual implementaría esta interfaz de acá, pero no debería implementar esta interfaz de acá. ¿Por qué? Porque es un usuario regular, por lo cual está implementando una interfaz específica que le pertenece a ese tipo de usuario, en este caso. Ahora, como la de admin es un admin en sí, debería implementarla las dos. ¿Por qué? Porque es un admin en sí. El admin debería poder ver lo que es un perfil o un profile, pero también debería manejar los usuarios, por lo cual vamos a implementar los dos métodos, tanto de view profile como el de manejar usuario prácticamente. Y esto es prácticamente
eso, que una clase debería implementar solamente la interfaz que en sí necesite. Vamos a ver lo que es el principio de inversión de dependencia o injection dependency prácticamente en inglés. Los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, sino de abstracciones. Vamos a ver un ejemplo de eso que va a ser más fácil en código entenderlo realmente. Por ejemplo, yo tengo esta clase acá que prácticamente tiene una interfaz que se llama Product Repository, que se va a encargar de prácticamente guardar una entidad en sí. Y tengo esta otra, esto es una interfaz, y tengo esta clase servicio, de producto servicio, prácticamente que necesitaría, él espera que le pasemos a esta clase como parámetro el repositorio en sí. Pero si se fijan, acá, esta es una interfaz y lo que él espera es que le pasemos la interfaz en sí. Él no está esperando una instancia de esta clase en sí prácticamente, sino de la interfaz en sí. Y lo bueno de esto es que yo no estoy prácticamente inicializando acá lo que es el repositorio en sí, sino que él está esperando que se lo pasen como parámetro al método constructor, por lo cual esto es lo que es una inyección de dependencia. Esta clase acá, si se fijan, implementa lo que es la interfaz Product Repository, que se va a encargar de guardar en sí esta entidad en sí. Y entonces acá este es el modelo de por sí. Y acá, por ejemplo, lo que se esperaría es que se inicialice prácticamente el repositorio. Por ahí se fijan, esto acá es la interfaz y esta es la clase que lo implementa. ¿Por qué? Porque esto acá, como está implementando esta interfaz, esta clase acá se vuelve prácticamente una instancia de esta interfaz, por lo cual me permite hacer esto. Y lo que estamos haciendo es que se la estamos pasando al Product Repository, ese repositorio en sí. Por lo cual, esto acá yo no lo estoy inicializando como lo dije anteriormente y se lo estoy inyectando. Al final hay también lo que son contextos que te permiten inyectar prácticamente esta instancia sin tener que ni siquiera inicializarla acá. Pero eso lo proveen algunos frameworks. Prácticamente este sería mi video para este trabajo final. Gracias por todo.